para mí siempre es una responsabilidad, siempre es un momento donde el Señor nos pone en estrés, pidiéndole al Señor una palabra fresca, una palabra de sabiduría, una palabra con autoridad. Y hermanos, la verdad es que esta semana el Señor ha estado hablando en mi corazón, ha estado hablando fuertemente acerca de las luchas y acerca de las voces que vienen con esas luchas. Y algo que me resulta curioso cuando poco es que realmente, si miramos el tiempo que nos toca, el tiempo de la iglesia, el tiempo que estamos viviendo, la palabra, como sabéis, es ese libro que nos guía, es ejemplos que tenemos para seguir. Y lo lindo de la palabra es que las dispensaciones muchas veces nos las explica con los reinados. Y los reinados, en este caso, hay tres reyes principales dentro de toda la historia de la Biblia, que sería el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Esto lo vamos a ir ampliando poco a poco. Hoy no quiero, primero que no tengo tiempo y segundo que intento acotarme a los límites para que pueda ser entendible, pero me encantaría pasar un poco más de tiempo explicando esto. Pero fijaros que el rey Saúl fue elegido por el pueblo cuando estaba Samuel, y aún así sabía Samuel que no era la perfecta voluntad de Dios, pero aún así Dios le concedió este hecho de tener un rey, y Saúl fue concedido al pueblo. Pero para nosotros el reinado de Saúl tipifica el tiempo de la ley, y es que aunque queriendo hacerlo bien, es imposible si no tenemos la gracia. Es decir, Saúl vivió intentando hacer las cosas bien, pero nunca llegó a hacerlas bien del todo, por eso fue rechazado de parte de Dios, pero un rey nuevo fue levantado. En este caso, el rey David es un tipo para nosotros de la iglesia. Es decir, hemos vivido la etapa de la ley con Saúl, vamos a vivir la etapa de la iglesia tipificada, ejemplificada con el rey David. El rey David no solo es un salmista famoso, no solo es el rey que el Señor llama como va a ser el futuro rey de Jerusalén durante el milenio. La Biblia habla mucho del rey David, pero hay una de las cosas que habla concretamente, y es que era un rey guerrero. Es un rey que además recibe la revelación del templo, pero no le es permitido construir el templo porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Por qué? Porque tuvo que estar peleando todo el tiempo por los hijos de Israel. Además, él se caracteriza por una cosa, y es que tomó el monte Sión, y con la toma del monte Sión, el viaje de Israel, es decir, el peregrinaje por el desierto de Israel, los 400 años, desde Moisés hasta David, terminan. Es decir, en ese momento es donde se da por concluido el viaje de Israel, 450 años después de la salida de Egipto. Y de ahí pues tendríamos el reinado de Salomón, que por cierto es un reinado de paz, donde no hay lucha, donde no hay ninguna batalla registrada, y es un tipo del milenio. Es decir, cuando venga Jesús, vendrá a reinar durante 1000 años a la tierra, y dice que habrá paz en la tierra. Ok, pues el reinado de Salomón es un tipo del reinado de Dios en la tierra a través del milenio. Y así nos lo explica la palabra. Pero vámonos a lo que a nosotros nos importa. Por eso he puesto el reinado de la lucha, porque a nosotros, la iglesia, nos toca el reinado de David. Y el reinado de David es un reinado que va a ser pelea, que va a ser luchado desde el principio. Y dentro de esas luchas que tenemos, yo creo que la batalla más encarnizada, la pelea más difícil, y donde más sufrimos, donde más tenemos enfrentamiento, es en nuestra propia mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Y por eso he titulado en esta mañana este sermón o este mensaje llamado Voces. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del tiempo estamos enfrentando voces, estamos enfrentando opiniones, estamos enfrentando peleas, estamos enfrentando batallas. Y no sé si alguno está en un tiempo de paz. No es el caso. Creo que estamos viviendo en un tiempo de un confrontamiento severo, fuerte, y es una señal de los fin de los tiempos. Es decir, además,
Estamos peleando contra una pandemia que nadie sabe de dónde viene ni de dónde va, nadie tiene una explicación, pero yo sigo diciendo y me sigo manteniendo en lo mismo. El único que tiene solución y respuestas con el COVID es Dios. Y mientras podamos tener la iglesia abierta, y aunque tuviéramos que cerrar la iglesia tiene poder y autoridad de derrotar las obras del enemigo. Es así y así va a ser. Y mira, anoche leía, a veces ¿cómo se dice? Los estados de Facebook o de WhatsApp son divertidos. Yo los veo por entretenimiento, te confieso. Porque me gusta ver las historias de la gente y las historias que están en la cabeza. Y decía alguien, ahora vamos a hacer cruzadas contra el COVID. Y me daba risa porque digo, mira, no vamos a hacer cruzadas contra el COVID, pero sí vamos a interceder contra el COVID. Y sabes que te digo que cuando la iglesia intercede, y eso lo hemos aprendido, porque tenemos una herencia en esta casa, de una escuela de intercesión. Y sabemos que una parte muy importante del poder de Dios se manifiesta cuando su pueblo ora. Y mira, esta casa es muchas cosas, es una casa de adoración. El Señor nos ha dicho muchas veces que es un hospital. El Señor nos ha dicho que somos puerta del Evangelio. Ok, pero hay una cosa que tengo clara, que también el Señor ha dicho, que tenemos que levantarnos como casa de oración y como casa de intercesión. Mira, no solamente orar y pedir, sino interceder por el pueblo. Y eso es algo que tiene que nacer en nuestros corazones, es algo que tiene que brotar en nuestros corazones. Así que lo primero que quiero que tengas claro es que el reinado de David nos va a mostrar un montón de peleas, un montón de luchas, un montón de batallas, pero si algo se caracteriza a David es que venció. Algunas veces fue derrotado, por supuesto que sí, pero David venció, David prevaleció. Y ese es el futuro glorioso de la iglesia, vencer y prevalecer, porque así Dios lo ha dicho. La iglesia no está llamada a ser derrotada, la iglesia está llamada a vencer y a triunfar sobre las obras del maligno. Así que más vale que te apuntes al carro y empieces a escuchar la voz de Dios, porque la iglesia va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esto no es un mensaje de superfe, es un mensaje de fe, la fe de Dios, la fe de Cristo. Y te digo porque, mira, desde niño, la primera batalla fue con un oso y un león en medio del desierto, guardando las ovejas de su padre. Y fijaros que eso le vale de currículum a David, para cuando viene Goliat, se pone delante de Saúl y le dice, mira, yo no sé quién es este incircunciso, pero cuando yo estaba solito en el desierto, cuando yo estaba en la soledad con un rebaño pequeño, venía un león y venía un oso, y el Señor los libraba con mis manos. Y sabes que te digo que desde niño nuestros hijos se pelean en ese desierto con osos y con leones. Pero si en nuestro ADN a nuestros hijos les empezamos a inculcar el poder y la autoridad y la fe en Cristo Jesús, que no están solos en esos colegios, que no están solos en esas guarderías, que no están solos en los institutos, van a derrotar al oso y al león. Amén. Con lo cual, hermanos, en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, nuestros chicos tienen que tener ese ADN, que mira, da igual lo que diga el desierto, da igual lo que a veces digan los hermanos. Mira, el hermano de David se pelea con David, le dice, ¿para qué vienes aquí? ¿Para ver la matacinga? Es decir, ¿para ver la matanza que va a pasar? ¿Para qué vienes? ¿Para reírte de nosotros cuando el filisteo venga y nos corte la cabeza a todos? Y David se tiene que parar y tiene que decirle a esa voz, no tiene autoridad sobre los hijos de Israel, porque este Señor ha ofendido al Hijo de Dios. Este Señor se ha levantado contra el ejército de Israel, y el ejército de Israel tiene al Dios de Israel. Por eso, hermanos, cuando se levantan gigantes, se llamen como se llamen,
LGTB o como quieras ponerlo, nuestro Dios simplemente es más grande. Amén. No te digo que tengas que actuar, que tengas que atacar, no. Porque los gigantes, mira, si Goliat era tan fuerte, ¿por qué no atacó? Estuvo saliendo 40 días seguidos, salía, plan, 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 plan. Y si tú escuchas la voz del gigante, créeme, te vas a morir de miedo. Y antes de empezar a pelear, vas a salir derrotado. Es decir, la derrota ya está firmada. Pero cuando tú tienes claro que esta gente provoca al ejército del Dios viviente, la cosa cambia. Nuestra sociedad está provocando al ejército del Dios viviente. Y aquí hay dos caminos. O vamos a vivir el arrepentimiento. Es decir, y eso es un clamor que tiene que levantar la iglesia. La iglesia tiene que levantar un clamor por arrepentimiento. Tiene que haber una voz, como fue Juan el Bautista, como fue el propio Señor Jesús, que le diga a la gente: arrepiéntete porque viene el momento en el que no podrás arrepentirte. Arrepiéntete porque ahora mismo tú puedes alcanzar salvación, puedes alcanzar perdón, puedes alcanzar restauración. Pero el problema es que estamos oyendo la voz de los gigantes. Estamos pendientes de lo que hace el gigante. Pero mira, no nos damos cuenta de que ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añade David, que era un joven experimentado en la soledad, y era un joven experimentado en esos momentos de desierto, y conocía que Dios podría librarlo. Y dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Amén. Y miran, hermanos, cuando entendemos que nuestro Dios prevalecerá sobre cualquier voz que se levante en contra de la iglesia, cualquier enfermedad que se levante en contra de la iglesia, cualquier artimaña que se levante en contra de la iglesia, en contra de tu vida, si no entiendes que Dios va a prevalecer, le estás poniendo oído a la voz incorrecta. Y en este caso, hermanos, no puedes sentarte a dialogar con el gigante. Solo tienes una estrategia, solo tienes un camino para vencerlo. Y lo primero es encomendarte las manos del Señor. Y segundo, es cortar la cabeza del gigante. Cortar el oído. Cortar la visión. Es decir, cuando el gigante ya estaba sin cabeza, claro, todo el pueblo de Israel ya estaba contento. Pero es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que a veces estamos teniendo victorias y no las contamos. Estamos teniendo victorias en el nombre del Señor. Estamos teniendo avances, pero no los contamos. Y alguno me dirá: pastor, pero es que hace tiempo que no tenemos victorias. Pues entonces, cuando más te digo que hay que buscar al Señor, hay que clamar al Señor, y tenemos que buscar en arrepentimiento. Por eso dice el Señor: si mi pueblo se humillare y me buscare, si inclinare su rostro, entonces yo oiré desde los cielos. Y no era por la fuerza de David, no era por el tamaño de David, no era por los dones de David, era por la mano de Dios. ¿Sabes qué? Esa no fue la única batalla. Tuvo que pelear también contra Saúl. Y yo le he dicho: de la envidia a la no lucha. Porque va a haber gente que pelee contigo y tú no estés peleando. Que no entiendas por qué se levantan contra ti. Y te puedo decir: por envidia. Y tú dirás: pero pastor, si no tengo nada. Da igual, tienes a Dios. Y aunque tú no lo veas, el enemigo sí lo ve. Y cuando tú tienes a Dios, tú tienes más que el enemigo. Porque Dios es más grande. Pero tú no ves lo que tienes. ¿Sabes lo único que tenía David? La presencia de Dios. David cogía su arpa, empezaba a alabar, y la presencia de Dios caía. Y esa presencia de Dios transformaba el ambiente del salón de Saúl. Y el espíritu que lo atormentaba se iba. Y de pronto se daba cuenta Saúl y se levantaba y cogía lo primero que tenía en la mano. Y quería atravesar a David de pura envidia, de puros celos.
¿Sabes por qué? Porque tenía a Dios. No tenía más riqueza, no era más guapo. Saúl era un tío guapo, era un tío grande, era el rey. Pero tenía envidia de un chiquitín de 17 años que tenía la presencia de Dios. Y eso, hermanos, es algo tremendo. Porque cuando tú entiendes que pasan estas cosas, no tienes que pelear, pero sí tienes que darle el lugar a Dios. Por eso dice Deuteronomio, no les temáis, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Por eso, hermanos, es importante no escuchar las voces de los Saúles que se levantan. Los Saúles que quieren apagar tu don, los Saúles que quieren que no alabes, los Saúles que quieren que no adores a Dios, que no prendan la llama, porque se van a levantar Saúles en los últimos tiempos y van a querer que no abras tu boca para adorar a Dios. Fíjate qué cosas, no cierran los bares, no cierran los teatros, no cierran los cines. Con el fútbol están preocupadísimos y lo siguiente que quieren cerrar es la iglesia. Pero la iglesia no se puede callar. Y vendrá el momento, hermanos, cuando vivamos persecución, que tendrás que plantearte que lo del COVID va a ser una broma al lado de cuando venga persecución. Y tendrás que plantearte que te vas a jugar la vida cada vez que quieras reunirte, pero te vas a dar cuenta de lo importante que es que la iglesia no calle su boca. Te vas a dar cuenta de lo importante que es lo que acabamos de hacer de alabar juntos. Te vas a dar cuenta de lo importante que es declarar bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas y sobre generaciones. Porque precisamente cuando David derrota y tiene victoria, las victorias no son simplemente para él. Él hereda un reino de paz a sus hijos. Él hereda un reino perpetuo a sus hijos. Él entra en la línea, en el linaje de Jesús por la puerta grande. ¿Sabes por qué? Porque estaba dispuesto a obedecer la voz de Dios. Porque estaba dispuesto a escucharla y a ponerla por obra. El siguiente enemigo que pelea es Amalek. Y fijaros que, como dice el refrán, muerto y apaleado. No sé a ti, a mí no me vienen los problemas de uno en uno, a mí me vienen de 4 en 4. Esta semana ha sido divertida, porque se nos rompe el lavavajillas, se nos rompe la lavadora, se nos rompe, es decir, y lo más divertido es que te pillan esos momentos que tampoco tienes dinero. El combo completo, combo perfecto. ¿Y sabes qué te digo? Que en esos momentos de nervios, en esos momentos de desesperación o en ese Ciclac tiene una cosa muy interesante, y es que David estaba trabajando, David estaba peleando por los hijos de Judá. No era todavía el rey de Judá, iba a ser nombrado el rey de Judá, pero esta experiencia de Ciclac lo capacita para ser rey de Judá. Y en ese momento se levantan los amalecitas y se llevan a todo el pueblo. ¿Qué estaba haciendo David? Peleando otra batalla. ¿Físicamente podía estar ahí? No, obviamente no. ¿Era culpable? ¿Era responsable? Obviamente no. Estaba peleando otra batalla. Y muchas veces te vas a dar cuenta y le vas a preguntar a Dios, Señor, pero si yo estaba peleando tu batalla. Y el Señor te va a decir, sí, estabas peleando mi batalla. Y entonces, ¿por qué pasa esta otra cosa? ¿Por qué atacan mi campamento? ¿Por qué atacan mi casa? ¿Por qué se lleva mi familia? David tuvo que dejar a sus padres con los moabitas. Pero estaba peleando la batalla de Dios. Y entramos en el conflicto a pensar y empezamos a deprimirnos. ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me ve? ¿Será que Dios no se agrada de mí? Y entras en una convulsión, entras en un estado mental de estrés. Que te empiezas a hacer tantas preguntas que no tienen respuesta, que solo tienen una solución. Porque cuando David vuelve a su casa y los amalecitas se habían llevado a todo el pueblo, lo siguiente que querían hacer era apedrearlo. Injustamente, por supuesto. Pero ¿sabes lo que hace David? Llama al profeta. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Trae el efod. Ponte el efod,
consultemos a Dios, ofrezcamos sacrificios a Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿Me va a dar la victoria? ¿Los persigo? Y el Señor le dice, sí, persíguelos. ¿Será que voy a vencer? Y el Señor le dice, sí, persíguelos porque vas a vencer. Pero ahí tienes un principio de que en medio de esa desesperación, en medio de ese caos mental, que no sabes si estás haciendo bien o estás haciendo mal, pero cuando crees que estás haciendo bien, de pronto en casa se monta un cipitate que alucinas y no sabes por qué. Es cuando tienes que buscar la santidad de Dios. El efod era el vestido de lino, sin mancha, puro, sin arruga. Escucha que bien, igual que la iglesia. La iglesia tiene que ser vestida de lino puro, de lino fino, sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia que busca al Señor. Y esa es la iglesia que consulta a Dios y que consulta a sus profetas y que debe de consultar la voz de Dios. Señor, ¿será que voy a pelear? ¿Será que bajo? Y fíjate el testimonio. Ni una persona, niño, joven, mujer, anciano o varón, fue tocado por los amalecitas. Ni una sola persona. Pero David se fortaleció en Jehová. Y esa es la clave. Nuestra fortaleza es el Señor. Lo único que podemos hacer es meternos en la presencia del Señor. Lo único que podemos hacer es confiar en la voz del Señor. Siguiente enemigo, los jebuseos. Estos dicen, ¡ah! Ni los cojos ni los ciegos. Es decir, estos no van a entrar en Jerusalén jamás. No van a ser capaces. Nosotros tenemos la fortaleza de Salem, tenemos la fortaleza de Sion. Es una posición elevada. Nos los vamos a comer con sopas. Estos son 4 pastores y 3 arpistas que vienen a saber qué hacer. ¿Qué hizo David? Dijo, estos están ofendiendo a Dios vivo. Ni cojos ni ciegos. Espérate. Y el Señor le da la estrategia. El Señor le habla y le dice que tiren por las fuentes. Y se meten por las fuentes y toman la ciudad. Y entonces llaman a la ciudad ni cojos ni ciegos. Ni personas de doble ánimo, ni personas que no ven las cosas de Dios. Porque Dios quería que Jerusalén fuera la capital de Israel. En ese momento empieza otro proceso en la vida de David y empieza otro tiempo en la vida de David, porque ahí es nombrado como rey de todo Israel. Y lo importante de esto es que el viaje, como decía al principio, había terminado. Y es interesantísimo cómo cuando el viaje termina, empieza otra etapa. Eso no significa que has terminado, significa que empiezas otra etapa. Muchas veces que el viaje termina, puede ser que encontraste a tu esposo, o encontraste el lugar donde Dios te quiere, encontraste en la iglesia, o estás en el ministerio donde Dios te ha llamado. Ok, pero ahora viene el tiempo donde tú tienes que vencer, siendo lo que Dios te ha dicho que vas a ser. Rey y sacerdote en las manos de Dios. Cuando eres rey y sacerdote en las manos del Señor, lo primero que van a venir son los filisteos. Y los filisteos estuvieron dando por saco desde un famoso llamado Sansón. Incluso desde antes. ¿Saben lo que hacían los filisteos? Cogían los campos de Israel y los robaban. Cogían los chicos, los robaban. Las chicas los robaban. Era un pueblo envidioso, era un pueblo celoso. Desde los tiempos de Isaac, los filisteos tapaban los pozos de Abraham, los cegaban. ¿Por qué? Por envidia, por celos. Y sí, créeme, cuando empieces a servir al Señor, vas a tener filisteos. Vas a ver filisteos. Sin razón, te van a cegar el pozo. Te van a echar piedras para que no saques agua.
Pero ahí había personas como Isaac, que se hicieron especialistas en cavar pozos. Y ahí es donde creo que el Señor quiere hacer una diferencia en nosotros y en nuestras vidas. Que nos hagamos especialistas en cavar pozos, en buscar el agua viva, en buscar el río de Dios, en clamar por ese momento donde yo quito todas las piedras y vuelvo a brotar el agua. Y mira, hay un momento que yo creo que todos necesitamos, que se llama Mete Ama. Mete Ama era el nombre hebreo de la ciudad filistea de Gat. Ese momento de victoria en Mete Ama fue la victoria definitiva sobre los filisteos. Y va a haber un momento, hermano y hermana, que vas a tener que pelear con los filisteos varias veces. David en Refaim luchó con los filisteos al menos 2 veces. Volvían a subir, a las semanas volvían a pelear y tenía que estar buscando continuamente la palabra de Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo lo lucho? Los filisteos muchas veces también son nuestros propios deseos. ¿Cómo los lucho, Señor? ¿Cómo los derroto? Pero hay un momento en tu vida que Dios tiene un Mete Ama. Y significa brida, que le pones a un caballo y lo controlas. Freno o control. Desde esa conquista, desde esa victoria, Israel no volvió a pelear contra los filisteos. Y te digo, mi hermano y mi hermana, que necesitamos esas Mete Ama en nuestras vidas. Necesitamos victorias donde ya no volvamos a pelear con los filisteos. Necesitamos que la voz del filisteo, que viene a secar tu pozo, que viene a robar tu herencia, que viene a robar tu campo, que viene a robar tu cosecha, la cosecha que Dios te ha dado, necesitas derrotarlo de manera definitiva. Y los filisteos se pueden derrotar de manera definitiva, por mucho que hablen, por mucho que sean pesados, porque son constantes. Porque el diablo es constante. Pero hay victoria. Hay victoria sobre ese Mete Ama. Este te va a encantar. Después de los filisteos, todo esto está en 2 de Samuel 8. Lo puedes leer en casa si quieres. Después de los filisteos viene Moab. Y Moab son esos primos, esa familia maravillosa que todos tenemos, que vienen a desear lo que tú tienes, que vienen a no dejarte pasar. Moab le puso trabas al pueblo de Israel para no dejarlos pasar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los primos, por causa de Lot, tienen que estar donde están. Dios no quería echar a Moab y a Amón de donde estaban, pero sí quería que estuvieran al lado de Israel para que les sirvieran, para que les dieran tributo y para que rindieran cuentas, para bendecir a Israel. Pero hubo que vencer esa victoria. Y muchas veces no entendemos por qué en nuestra propia casa o en nuestra propia familia sufrimos el rechazo o por qué tenemos que pelear. Pero esa victoria en la familia también tenemos que vencerla. Y te das cuenta, como David se dio cuenta, de que aunque le dejó a su familia, a su padre y a su madre, lo dejó con el rey de Moab, algo tuvo que pasar. Pero seguramente no los trataron bien. Y David tuvo que tomar cartas en el asunto. Pero Dios le dio la victoria sobre las áreas de la familia. Porque la familia además se mete en un ámbito de lo que son la rebeldía, las rencillas, el orgullo. Y sobre todo, siempre tienen una opinión. Pero incluso eso, Dios tiene la victoria. Y Dios quiere vencer sobre ese tipo de enemigo también. La penúltima voz es Asiria. Y Asiria, para pelear contra David, se alía. Se alían los reyes contra los reyes, pero eran alianzas falsas. Y sí, va a haber líderes, va a haber reyes que se levanten
y que se alíen en contra de los hijos de Dios. Incluso dentro de la propia iglesia dirá, oye, ¿por qué este pastor se levanta en contra de nosotros? ¿O por qué tal y tal se levanta? Pues mira, lo dice la palabra, lo dice la Biblia, lo dice el reinado de David. Habrá reyes y además algo que el Señor quiere tratar son las voces de idolatría. Y si miramos el tema de Asiria, es muy interesante, porque cuando David derrota a Asiria, hay un montón de cosas que vienen, que se podían convertir en una idolatría para el pueblo de Israel. Quiero leerlo brevemente. Dice, asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio, el río Éufrates, y tomó David de ellos 1.700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22.000 hombres. Puso luego la guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos al tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Y lo primero es, mira, pudiendo haber tenido una gran potencia militar, pues estamos hablando de que cautivó 20.000 hombres y 1.000 carros de caballo, los desjarretó. Dice la palabra que dejó apenas 100 para el servicio de Israel. Apenas 100. Y eso solo dice una cosa. David estaba confiando no en la voz que diría, ten un gran ejército para que seas fuerte. David estaba confiando en el Dios viviente. David sabía que las victorias de Israel no venían de un ejército grande, venían de parte de Dios. Los escudos, que eran de oro, fueron llevados al templo y fueron consagrados en el templo. Y tú dirás, oye, es un triunfo militar. Fueron llevados al templo porque eran testimonio de que Dios vencía sobre las riquezas de los enemigos, sobre los enemigos que se alían contra el pueblo de Israel, por mucho oro que tengan, por mucha riqueza que tengan. ¿Dónde estaban? En la casa del Señor. ¿Por qué? Porque tenían que ser testimonio. Es más, Dios le dio victoria por todo lugar donde fue. Y más importante, no siguió con la idolatría. Es decir, todo lo que él obtuvo, lo puso a los pies y al servicio del Señor. Mis victorias son tus victorias, mis triunfos son tus triunfos. No es mi fuerza, no es mi espada, es tu Santo Espíritu que me hace vencer. Edom fue la última pelea física que David tenía. Y aunque David peleó en lo físico, en lo emocional, todos sabemos que David fue causante del problema con Betsabé. Pero para mí David es el ejemplo más maravilloso de arrepentimiento, cambio y restauración. Y la iglesia va a caer, es decir, la iglesia va a tropezar, pero la iglesia tiene que ser un ejemplo de arrepentimiento, cambio y restauración. Y además una restauración donde el pecado es perdonado, donde el pecado es olvidado y donde ya el pasado no tiene autoridad sobre mí porque ya alguien ha pagado el precio, que es Cristo Jesús. David experimentó todo esto, incluso cuando se enfrenta a los hijos de Saúl, a Edom, que son los deseos de la carne, yo hago lo que yo quiera. Y ahora cuando ya he derrotado a todos, porque fue el último enemigo, ahora el rey David podía pensar, y alguien le diría seguramente, David, ahora puedes hacer lo que quieras, porque has vencido. Ya no tienes más enemigos, has vencido. Ya está, haz lo que quieras, eres el rey. Ya eres el rey sobre todo Israel, haz lo que te plazca. Pero no. David siguió buscando a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? David tuvo que pelear una última batalla. Una última pelea, y con esto cierro. Y le he titulado El frío.
Esta historia empieza en Primera de Reyes 1, cuando el rey David era mayor, era viejo, había derrotado a Absalón, había derrotado a su propio hijo. A veces uno no entiende por qué se levantan los Absalones, pero fijaros que en ese frío, en esa soledad, en esa cama, David necesitaba volver a tener calor. Y dice la palabra que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si hablamos de la iglesia, la mayor pelea que vamos a tener va a ser el enfriamiento. Además, este tiempo de Primera de Reyes 1, del 1 al 4, es el periodo de transición entre la época final de la iglesia y el milenio. O dicho de otra forma, el tiempo final del reinado de David al reinado de Salomón. De hecho, buscan una joven virgen, pura, sin mancha, que sepa alabar, que sepa danzar, que pueda estar delante del rey, pero el rey nunca la conoció. Y Jesús nunca conoció a la iglesia, Jesús se fue antes de la iglesia, pero la conocerá cuando Él venga. Pero es muy interesante que encuentran a la tsunamita, y esta tsunamita es la misma que se refiere el rey Salomón en Cantar de los Cantares. Es la que describe como la hermosa que sube recostada sobre su pecho. Es la esposa gloriosa que está buscando el Señor Jesús cuando venga en su segunda venida. Esa iglesia es esta joven, es esta Abisag que el Señor está buscando. Que sea pura, perfecta, sin mancha. Que no esté escuchando otras voces. Que esté dispuesta a pasar tiempo con el Rey. Que el fuego que Dios ha puesto en nosotros, y te digo algo, cada uno de nosotros tenemos un fuego de parte de Dios, sea traído para tener comunión con el Rey. El Señor está buscando que seamos esa tsunamita, que seamos esa Abisag, que está buscando que nos metamos en la cama con el Rey y que traigamos ese calor, ese fuego. Por eso cuando Jesús viene dice, voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque vais a ver mis maravillas, vais a ver el poder que yo tengo. Por eso todo el reinado de David hay una pelea. Y te digo, mi hermano, ponte de pie. Estamos terminando, me he pasado de tiempo, pero era muy difícil hablar todo esto en 30 minutos. Es muy difícil que entendamos los tiempos que estamos viviendo si nos ponemos a escuchar las voces del mundo, pero no entendemos lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Y lo que el Señor está pidiendo de nosotros es que pelees, pero que pelees la buena batalla del Señor. Lo que el Señor está pidiendo de ti es que escuches las voces que vienen de parte de Dios. Lo que el Señor te está pidiendo es que entres en esa comunión íntima y personal, donde te acercas al Rey de Reyes y puedes sentir el latir de su corazón, donde puedes traer a su casa el fuego que Dios ha puesto en ti, y entre todos los que estamos aquí, prender una gran llama viva, ardiente, resplandeciente, que sea vista. Que la gloria de Dios sea vista en esta casa y en cualquier casa donde se invoque el nombre del Señor. Que cada uno de nosotros traigamos esa pasión, que traigamos esa intimidad, que traigamos ese fuego de parte de Dios. Y esa pureza que te da el estar siendo guardado. Esa pureza que te da el estar con el Rey que ha vencido toda batalla. Porque mira al Rey. El Rey de Reyes, Jesús, ha vencido a todos los enemigos. Hasta el más grande, la muerte, también la ha derrotado. Amén. Así que, mi hermano, solo quiero que entiendas una cosa. Y con eso te dejo ir y espero que te animes y que cobres gozo. Estás peleando. Dios me decía, la iglesia está peleando.
peleando. Al cuerpo abierto, ¿verdad? La victoria fue dada hace 2000 años. Y solo si te metes en la cama con el Rey de Reyes, si solo te metes en la intimidad, vas a tener la victoria. Solo es el camino, pero la victoria está. La iglesia es una iglesia triunfante que prevalecerá sobre las puertas del Hades, sobre las obras del enemigo, sobre cualquier artimaña de Satanás. La iglesia prevalecerá. La iglesia y sus santos. Así que dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señoras y señores. Te amamos, Jesús. A ti te damos toda la gloria, Padre, y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y saber que aunque estamos peleando, Señor, la buena batalla, tú estás con nosotros, Señor. Y aunque se levanten voces, yo sé que en ti tengo la victoria y en ti he vencido. En el nombre de Jesús. Amén.